de los Hechos, capítulo 3, gloria al Señor. Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 10. Bendito sea el nombre de Dios. De pronto usted lo ha leído, amén. Vamos a leerlo de nuevo, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Padre Dios, tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Tu palabra, bendito Dios, es la que cambia y la que transforma, Dios. Queremos recibir de tu palabra, Dios. Queremos recibir, bendito Dios, de ella, Señor. Háblanos, bendito Dios. Edifícanos, exhórtanos, bendito Dios. Llega a nuestra necesidad, Dios. Llega a nuestro corazón, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, preparamos, Dios, nuestros corazones, Dios, para que sea tú depositando, Dios, de tu palabra, bendito Dios. Para que sea tú limpiando, bendito Dios, nuestras vidas, Dios. Para que sea tú edificándonos, Dios, en tu palabra, Dios. Habla, bendito Dios, porque solo tú tienes palabra de vida eterna, Dios. El hombre no tiene nada, Dios. Tú tienes palabra de vida eterna, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Puede sentarse glorificando el nombre de Jesucristo, amén. ¿Había leído alguna vez este pasaje? Alabado y glorificado es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenemos la historia de un cojo. Amén. Los cojos son de pie, ¿verdad? Y los mancos son de la mano. Manco de mano y cojo de pie, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Es decir que esta persona no podía caminar. Bendito sea el nombre de Dios. Y para desplazarse al templo, ¿qué pasaba? Tenía que llevarlo, amén. Algunas personas tenían que llevarlo hasta el templo. ¿Por qué? Porque él no se podía desplazar. ¿Por qué no se podía desplazar? Porque era manco, ¿verdad? Y a su nombre, ¿era qué? Cojo. La hermana me dice que era cojo. ¿Qué dice la Biblia? Era cojo de nacimiento. No era manco, era cojo de nacimiento. Bueno, aquí hay algo importante que esta persona no se daba cuenta. Él iba al templo. En el templo, era el templo no como la gloria que tuvo cuando Salomón lo construyó. Era un templo que había sido reconstruido, destruido y reconstruido nuevamente. Y este templo que había sido reconstruido nuevamente tenía varias entradas, 5 pórticos. Bendito sea el nombre de Dios. Y en cada pórtico habían personas. En el tiempo de Jesús habían gente que comerciaba.
Pero el templo representaba la presencia de Dios. Y el templo se reunía, la mayor cantidad de gente se reunían ahí. El templo, en la plaza, y todos iban ahí. Entonces el cojo, como iba a pedir plata, buscaba un lugar estratégico donde pedir el dinero, ¿verdad? Él no se iba para aquí, para las afueras de la ciudad a pedir plata, porque nadie iba ahí, ¿verdad? No se iba a ir para el centro hoy, un domingo o un lunes en la tarde, porque no iba a encontrar a nadie. Él fue al templo porque iba a encontrar ¿qué? Gente. Pero había en el cojo algo que él no sabía y que él estaba equivocado. Y muchas veces, como el cojo, nos pasa así, que nos movemos por algo pero estamos equivocados. ¿Qué equivocación tenía el cojo? Él tenía una necesidad, ¿verdad? Pero él pensaba que la necesidad era el dinero, que lo que podía suplir sus necesidades era el dinero, y se enfocaba solamente en el dinero. Por eso el que cojo lo llevaban a pedir plata. No pedía otra cosa, pedía era plata. No pedía un milagro a Dios, pedía era plata. Es decir, que el cojo creía que su necesidad estaba basada en el dinero. Pero ese no era la necesidad del cojo. Ese no era lo que el cojo de pronto necesitaba en el momento, en el presente y para un futuro. No, la necesidad real del cojo era ser sanado. Amén. Esa era su necesidad. Él tenía disfrazada la necesidad de que no, necesito plata. Necesito plata para comer, necesito plata para mi vestido, necesito plata para el lugar donde estoy, para ayudar. Él pensaba que su necesidad iba a ser suplida por el dinero. ¿Por qué? Porque creía que sus necesidades se basaban en el dinero. Pero su necesidad no se basaba en el dinero. Su necesidad se basaba en ser sanado. Que era cojo, que no podía caminar. Pero no podía ver eso. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en una dirección diferente a la dirección de Dios. Tenía su mente en una dirección diferente a la dirección de Dios. Cuando los problemas afligen, cuando las circunstancias agobian, cuando no se tiene plata de pronto para los servicios, por cuando no se tiene plata de pronto para suplir necesidades en el hogar, de un juego de pronto de comedor, o de un juego de sala, o de una cama, o que se necesita un televisor, uno cree que la necesidad es el dinero, que lo que puede suplir nuestra necesidad es el dinero. $50,000, 200 millones de pesos, esa es la solución para mis necesidades. Es necesario un televisor, de pronto un juego de cama, de comedor, pero si vemos que la necesidad está basada y que puede ser suplida por el dinero, estamos mirando en una dirección equivocada. Estamos mirando mal. La necesidad de algo, de un dinero, del alimento, de llenar la nevera con comida, de tener algo para cocinar, esa necesidad de pronto se convierte en aflicción, se convierte en angustia. El pagar la deuda en el banco, el pagar la deuda a determinada persona, se convierte en angustia, y no nos dejan pensar claramente, no nos dejan analizar claramente, y nos ponemos a pensar que la solución es recibir tanto dinero. Pero no, la solución del cojo no era el dinero. La solución a la necesidad del cojo no era el dinero. La solución era el ser sanado, el recibir un milagro de Dios, el recibir la sanidad divina, el recibir el poder de Dios en su cuerpo. Él no sabía qué será su necesidad. ¿Por qué? Porque tenía al signo peso en el dinero. Pero en el Antiguo Testamento hay varias personas que tenían necesidades.
Y esas necesidades Dios daba en el punto que tenía que ser. Amén. Dios daba y señalaba en el punto que tenía que ser. Vayámonos al libro de Primera de Samuel. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Primera de Samuel. Alabado y glorificado es Dios. Había una mujer, Ana, que era esposa o mujer de Elcana. Elcana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina le había dado hijo a su esposo Elcana, pero Ana no le había dado hijo a su esposo. La necesidad de Ana no era congraciarse con el esposo, satisfacer al esposo, hacer los oficios. No, la necesidad de Ana, ¿cuál era? Tener un hijo. Amén. Tener un hijo. Ana sabía esa necesidad. Claro que Ana sabía esa necesidad. Como Ana sabía esa necesidad, Dios dio en el punto. Bendito sea el nombre de Dios. Y como Ana sabía esa necesidad, ella iba con esa necesidad al templo. El cojo, ¿con qué necesidad iba al templo? La plata, plata, plata. Él no iba con la necesidad de ser sanado, pero Ana fue al templo con la necesidad que verdaderamente tenía, con la necesidad que verdaderamente necesitaba. Me perdonan de pronto la redundancia. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 1. Capítulo 1 verso 2. Y tenía Elcana dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fine, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba. Mire lo que dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijo. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué llora? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué hizo Ana? Lloró abundantemente. ¿Qué hizo Ana? Oró ¿a quién? A Jehová. Es decir, que ella fue al templo ¿a qué? A orar. Ella fue al templo a humillarse ante Dios. Ella fue al templo a quebrantarse ante la presencia de Dios. Amén. ¿Qué dice el versículo 11? E hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Ana conocía su necesidad? Sí. Tenía la necesidad de tener un hijo. ¿Y a qué fue al templo? A pedirle un hijo a Dios. Ella no se fue a pedir otra cosa, que le diera plata, que le diera sierva, para que la sierva tuviera hijos. No, yo me voy al templo y allá le voy a pedir mi necesidad a Dios. Mi necesidad es un hijo. Yo voy al templo a orar y a pedirle a Dios un hijo. Y si tú me das el hijo, yo hago voto contigo y te lo dedico a ti.
Bendito sea el nombre de Dios. La necesidad de Ana, ella era consciente de su necesidad. Ella sabía lo que necesitaba y ella no se ponía con rodeo. Ella iba al templo y decía: Señor, dame un hijo. Yo me humillo ante ti. Tú sabes cuál es mi necesidad, Dios. Si tú me das el hijo, yo te lo ofrezco a ti. Yo no me voy a quedar con él. Yo te lo dedico a ti para que sea un siervo tuyo, para que sea un varón de Dios, para que sea un hombre lleno de tu gloria, Señor. Pero dame el hijo. Pidió su necesidad. ¿Y Dios qué es lo que suple? Lo que uno pide. Dios suple nuestras necesidades. ¿Qué pedía el cojo? Dinero. ¿Pero qué suplió Dios? Una sanidad. Porque Dios sabía que su necesidad no era el dinero. La necesidad del cojo era su sanidad. Poder caminar bien, poder desplazarse, poder trabajar. Dios, ¿qué es lo que suple? Nuestras verdaderas necesidades, no las que nosotros creemos que son, sino nuestras verdaderas necesidades. Y la necesidad de Ana fue el hijo. Seguimos leyendo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a ella, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Aleluya. ¿Dios da en el blanco o no da? Amén. Dios da en el blanco, ¿verdad? Y Dios dio en el blanco de esta mujer. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque esa era su necesidad. ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros? Pero realmente, ¿cuál es la verdadera necesidad de usted? ¿Cuál es la verdadera necesidad mía? Si nosotros somos conscientes con ello, vamos a recibir de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y si no somos conscientes, de pronto, por la misericordia de Dios, recibimos y Dios suple nuestra necesidad. Y a su nombre. Vayámonos al libro de Reyes. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Segunda de Reyes. Él vive y reina, y para siempre es su misericordia. La viuda, bendito sea el nombre de Dios, de Sarepta, bendito es Jesucristo de Nazaret. El aceite de la viuda, alabado y glorificado es el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Otra mujer con necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, Segunda de Reyes 4, verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. ¿Cuál era la necesidad o con qué necesidad fue
esta mujer a donde el profeta? ¿Cuál era la necesidad? De que iban a tomar a sus hijos, ¿por qué? Por las deudas, ¿verdad? Iban a tomar sus hijos por las deudas. Es decir, que ella, la necesidad en el momento era que sus hijos estuviesen con ella. Pero la necesidad verdadera, ¿cuál era? El dinero. Amén. Ahí sí la necesidad era el dinero. No era que sus hijos se iban a ir, no. ¿Por qué? Porque si sus hijos se la llevaban, ellas seguían ¿con qué? Con la deuda. Ella seguía con la deuda. De pronto los hijos trabajaban 2 años y ella seguía con la deuda. Amén. Si trabajaba 5 años, ¿con qué seguía? ¿Con qué seguía? Con la deuda, ¿verdad? Alabado y glorificado es Dios por ello. Pero no. La necesidad de esa mujer era suplir las deudas. Es decir, si suplía la deuda, ¿cuánto tenía que pagar? Nada. ¿Sus hijos se iban a ir? No. Entonces la necesidad de esa mujer era el dinero. Y Eliseo se dio cuenta de ello. Capítulo 2, versículo 2, perdón. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasija, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él les dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite. ¿Qué le dijo? Ve y vende. Si vende, ¿qué iba a recibir a cambio? Dinero. Después, ¿qué dijo? Y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y a su nombre, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que queda. ¿Suplió Dios la necesidad de esta mujer? Sí. ¿Cuál era la necesidad? El dinero, pagar, ¿verdad? Sus deudas. ¿Dios le dio el dinero? Claro que le dio el dinero. ¿Dios le dio una casa? No, porque no era esa su necesidad en ese momento. ¿Le dio caballos? No. ¿Le dio bueyes? No. Le dio su necesidad. Amén. Le suplió su necesidad. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. ¿Y qué hace Dios? Suple las necesidades. ¿Y quién vive? Y para siempre es su misericordia. ¿A quién nos parecemos? ¿Nos parecemos al cojo o nos parecemos a Ana o a la viuda? ¿A cuál de los dos nos parecemos? Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Piense, ¿a quién se parece usted? ¿Se parece a Ana o se parece al cojo? Y muchas veces somos como el cojo, muchas veces somos como Ana, muchas veces somos como el cojo que vamos donde Dios pidiéndole cosas que no le tenemos que pedir. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que no tenemos respuesta. Amén. No tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque nos damos en el blanco. Alabado y glorificado es Cristo Jesús. ¿Cuál es la necesidad del cristiano? La necesidad del cristiano es la llenura de Dios. Esa es la verdadera necesidad. ¿Cuál es la necesidad del cristiano? El reino de los cielos. Esa es la necesidad del cristiano. Amén. ¿Para qué vino Jesucristo de Nazaret? Para traer el reino de los cielos ¿a quién? A los hombres. Vino a traer el reino de los cielos a los hombres. Vino a traer las buenas nuevas.
Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Y a veces no, a veces nosotros estamos distraídos. A veces nos distraemos mucho, que no sabemos cuáles son nuestras necesidades como cristianos. El pagar un recibo, ¿de dónde sacaremos el dinero? No, sacamos el dinero de mamá, sacamos el dinero del primo, sacamos el dinero del hermano, del amigo para suplir la necesidad. No, y esa no es la necesidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que el alimento, que el dinero, que las bendiciones, que las cosas materiales, que son añadidura. ¿Cuál es la necesidad verdadera del cristiano? Buscar el reino de los cielos. Ese, mi hermano, es tu necesidad y esa es mi necesidad. Buscad el reino de los cielos. Tenemos que buscar el reino de los cielos. Tenemos que buscar la justicia de Dios. Tenemos que buscar la verdad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad del cristiano. Bendito sea el nombre de Dios. La necesidad del cristiano no es el dinero. La necesidad del cristiano no es tener cantidad de dinero para suplir. No, la necesidad del cristiano es el reino de los cielos. La necesidad del cristiano es buscar a Dios. La necesidad del cristiano es Dios. Esa es la verdadera necesidad. Y si usted y yo buscamos a Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Alabado y glorificado es el nombre de Cristo Jesús. Si usted va al templo y ora a Dios por su necesidad, Dios no la va a suplir. Amén. Él no la suple. ¿Por qué? Porque Él sabe que tenemos esa necesidad. La Biblia dice que Él aún sabe de lo que tenemos necesidad antes de que saliera de nuestros labios. Pero ¿por qué no obtenemos? ¿Por qué no obtenemos y suplimos esas necesidades que son necesidades que se suman a nuestra necesidad verdadera? Porque no buscamos al reino de Dios y a su justicia. El cristiano debe ir a la iglesia, debe buscar a Dios, debe orarle a Dios, debe buscar el reino de Dios, debe meterse en ayuno, debe meterse en vigilia, debe meterse en los devocionales, debe buscar la palabra de Dios, debe buscar que Dios le hable, debe ir al servicio. Padre, háblame, bendito Dios, lléname Dios con tu gloria, Dios, lléname Dios con tu poder, porque esa es la necesidad que tiene el cristiano. Esa es la necesidad de nosotros. Pero muchas veces nos dejamos enredar de Satanás. Y Satanás nos dice, tu necesidad es que tenga un sueldo más alto. Tu necesidad es que consigas el dinero que tienes que hacer para pagarle al banco, para pagarle a tus acreedores. No, la necesidad principal del cristiano es buscar a Dios. Esa es la necesidad principal. Si buscamos a Dios, vea, lo que toque nuestras manos será bendecido. Si buscamos a Dios, lo que nosotros hagamos va a prosperar. Va a prosperar. Y si lo que hagamos prospera, ¿qué va a venir? Las bendiciones, las añadiduras, el dinero. Amén. Va a venir eso. Si usted está buscando a Dios y no tiene empleo, y necesita el dinero, porque su necesidad es el dinero, pero está buscando a Dios, busca al Señor, va a los ayunos, va a los devocionales, viene Dios y ¿qué hace? Me está buscando, voy a suplir su necesidad. Viene, le abre una puerta de trabajo y a su nombre lo bendice con un trabajo, lo bendice con una ofrenda que alguien le da. ¿Por qué? Porque está buscando el reino de Dios y su justicia. Y a su nombre. Si en su familia hay alguien que no tenía trabajo, pero usted buscó de Dios y esa persona consiguió trabajo, vea, es porque Dios lo bendijo a usted. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios sabía la necesidad de esa persona. Pero ¿quién pidió la necesidad verdadera? Nosotros. Y como nosotros pedimos, ¿qué se va a hacer? Oramos. ¿Por qué Dios nos bendice?
¿Por qué Dios nos bendice? Porque pedimos lo que es. Amén. Porque buscamos el reino de Dios y su justicia. No, vamos a ir a la iglesia. Ah, ¿quién va a predicar? El pastor, listo. ¿Quién va a predicar? Ah, el hermano Boris. Ya son las 12, ya yo me quiero ir. Pero si es el pastor y está el pastor, ah, no me voy, porque está el pastor. Porque está el pastor. Pero si está otra persona, ah, no, yo me puedo ir porque no está el pastor. Entonces, nosotros tenemos que enfocar bien cuáles son nuestras necesidades. ¿Tenemos necesidad? Claro. ¿Este cuerpo tiene necesidad? Sí. ¿Este cuerpo quiere qué? Comer, quiere dormir, descansar. Y es necesario, amén. La Biblia dice que no tenemos que amar el dinero, ¿verdad? No hay que amar el dinero, pero sí el dinero es necesario, amén. ¿Y cómo el dinero viene a nuestra vida? Vea, cuando Dios nos bendice, cuando Dios suple nuestra necesidad. Cuando yo me casé y me mudé con mi esposa, al año siguiente ya no tenía trabajo. Vivíamos de un apartamento, de los arriendos, gloria al Señor por ello. Bendito sea el nombre de Cristo, pero no alcanzaba. Teníamos ya a nuestro hijo, necesitaba leche, sin pedirla. Nuestros padres nos llevaban el pote de leche para el niño y otras cosas, los pañales. Pero buscábamos a Dios, amén. Y nunca nos quejamos delante de Dios en esa época. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no me puse a meter qué hoja de vida aquí, qué hoja de vida allá, qué hoja de vida allá. No, no, porque eso son añadiduras. Bendito sea el nombre de Dios. A los 3 meses, la hermana Gladys me llama. Vea, hermano Boris, vi por el periódico que necesitaban un profesor en tal colegio. Lleve la hoja de vida. Gloria a Dios. Hice la hoja de vida, fui a tal colegio y empecé a trabajar en el colegio. Demoré 3 años y medio. ¿Mi necesidad era el trabajo? No, mi necesidad era buscar a ¿quién? A Dios. Busqué a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Me trajo una añadidura. ¿Y cuál fue la añadidura? El trabajo. Amén. ¿Por qué tienes trabajo? Si tú tienes trabajo, ¿por qué? Porque son añadiduras y porque Dios te ha bendecido. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Y Dios sigue bendiciendo más. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios. Porque nos damos cuenta como cristianos que sin Dios no somos nada. Porque nos damos cuenta como cristianos que tenemos que buscar a Dios y estamos enfocados que tenemos que buscar a Dios. No tenemos que buscar a más nadie. ¿A quién hay que buscar? A Dios. Buscad el reino de los cielos y justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando las puertas se cierran, es que no estamos buscando a Dios. Hay personas en el mundo que intentan buscar trabajo aquí, buscar trabajo allá, meten hojas de vida, meten todo, pero las puertas no se le abren. No buscan a Dios. Pero cuando van a la iglesia, cuando oran, cuando le piden a Dios, meten una hoja de vida, enseguida consiguen trabajo. ¿Por qué? Porque primero comenzaron buscando a Dios. Pero de pronto ya después dejan de ir a la iglesia, se olvidan que la necesidad verdadera es Dios. Y ahí sí se corre peligro, amén. Porque se puede perder el trabajo, porque las cosas pueden cambiar, porque las cosas pueden tornarse duras. Entonces, tenemos que identificar nuestras necesidades e identificar cuál es la necesidad principal. La necesidad principal es buscar a Dios, amén. Recibir de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo a sus discípulos? No os dejaré huérfanos. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, para que pongáis por obra mi palabra. Es decir, que la necesidad de nosotros es la llenura del Espíritu Santo. La necesidad del cristiano es buscar a Dios. Amén. Porque el que busca a Dios,
va a encontrar. Alabado es el nombre de Dios. Dice la Biblia que el que toca se le abre, que el que llama se le abrirá. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Buscar a Dios. Tenemos que ir a buscar un trabajo, a buscar esto, a donde conseguir el dinero. No, lo primero que hay que hacer es buscar a Dios. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Claro que es difícil. Buscar a Dios en la necesidad es difícil. Buscar a Dios cuando se necesita 20,000 pesos para los pañales o para el arroz y apenas se tiene 100 pesos, es difícil buscar a Dios ahí. En la bendición es fácil. Ah, no, recibo el dinero, busco a Dios, ahí se me hace fácil. Pero cuando están las cosas duras, cuando todo se aprieta, es ahí donde está lo difícil. Y buscar a Dios es difícil. Es más, ni siquiera se busca a Dios. Se va a la iglesia cuando uno quiere, se sirve cuando uno quiere. ¿Por qué no va a la iglesia? No, estoy ocupado, ocupadísimo. Tienen 2 trabajos, no tienen tiempo para Dios, o tienen un trabajo y nunca tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque las cosas se tornan difíciles. ¿Qué hay que hacer para ser bendecidos por Dios? Buscar a Dios. El cojo estaba equivocado. Creía que su necesidad era tener el dinero para alimentarse diariamente. Pero su necesidad era poder caminar para valerse por él mismo. Dios sabía que él se podía valer por él mismo. Amén. Pero el cojo dependía ¿de quién? De otros que lo llevaran hasta allá. Y no se daba cuenta que él tenía que depender de él mismo. Y los demás tampoco se daban cuenta que el cojo tenía que depender de él mismo. Y nunca le ayudaron. Nunca le pidieron a Dios y nunca le dijeron, Señor, sáname o sánalo, Dios, sana el cojo para que pueda trabajar, Dios, y pueda ser bendecido. No, porque él creía que su necesidad en ese momento era el dinero. Que la solución de su necesidad podía venir de las ofrendas de las demás personas. No, la necesidad era valerse por él mismo. Y para valerse por él mismo, ¿qué tenía que ser sanado? Tenía que ser sanado. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tenemos que buscar a Dios, amén, para que Él supla todas nuestras necesidades. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay que buscar al hombre, hay que buscar a Dios. Amén. ¿Y Dios qué va a hacer? Nos va a proveer la herramienta para bendecirnos. Bendito sea el nombre de Dios. El que no tiene trabajo, ¿qué le va a dar a Dios? Un trabajo. No trabaje, que yo te voy a consignar mensualmente 2 millones de pesos. Y uno en la casa sin trabajo y le consigna mensualmente 2 millones de pesos. No, ¿verdad? No, yo te voy a proveer un trabajo para que tú seas bendecido. Y a su nombre. Cojo, yo te voy a dar fortaleza en los tobillos y en los pies para que tú puedas caminar y tú puedas trabajar. Ya es hora que te valga por ti mismo, cojo. No siempre vas a ser cojo. Y a su nombre. Pero hay personas que siempre son cojos. Tienen 50 años. Ay, mami, dame ahí para comprarle a los pelados. Dame ahí para esto. Dame papi para lo otro. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron atenidos ¿a quién? A padre y madre. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y dejará el hombre a su padre y a su madre y serán ¿qué? Una sola carne. Amén. Dejarán a los padres. Pero dejarlo a los padres no es solamente salir de casa, sino dejar a los padres ¿qué? Valerse por uno mismo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Yo salí de mi casa. Mi esposa y yo salimos de nuestra casa, pero todavía no habíamos dejado a nuestros padres. No lo habíamos dejado. Necesitamos algo, enseguida le pedíamos. Necesitamos algo, enseguida le pedíamos. No lo habíamos dejado.
¿Por qué? Porque íbamos donde ellos. Hasta que nos dijeron, no, no es así. No puede ser así. Tienen que depender de Dios, de ustedes mismos. Y empezamos a depender de Dios. Y empezamos a decir, no, no vamos a pedir. Amor, no, no vamos a pedir. Ella me decía, no, no, no vayamos, no. Y Dios suplía nuestra necesidad. Y ya no dependemos de no. Que era casi mensualmente, era pedir. Pero gracias a Dios ya hemos dejado eso. ¿Por qué? Porque hemos puesto las necesidades a Dios. Amén. Y Dios nos suple por donde tiene que suplirnos. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo es por mí. Bendito sea el nombre de Dios. Si yo no hago caso, mis hijos tienen 30 años y todavía le estoy pidiendo, hey mami, dame para la ropa del pelado, dame para comprarle los zapatos, dame para el estudio, dame para lo otro. Si ellos le quieren regalar en el cumpleaños, ya es otra cosa, amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero la necesidad mía, de mi esposa, eso era depender de Dios. Ese momento, ¿cuál es la necesidad mía? Depender de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesita depender de Dios? ¿Necesita buscar a Dios? ¿Necesita cambiar algo en tu vida? ¿Cuál es tu necesidad? Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Necesita que alguien en tu casa se dé cuenta de algo? Que alguien en tu casa sepa que nada más con Cristo se obtiene la victoria. Esa de pronto muchas veces es nuestras necesidades. Amén. De pronto es la esposa, el esposo, un hijo que necesita de Cristo. Vamos a pedirle a Dios si esa es nuestra necesidad. Amén. Decirle a Dios, Dios, ayúdanos a conocer verdaderamente cuál es nuestra necesidad. Pero sí le digo, la necesidad principal del cristiano es buscar a Dios. Eso es lo principal. Amén. Buscar a Dios, el reino de su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La necesidad tuya y mía como cristiano es buscar a Dios. Amén. Estar en los servicios, es recibir de Dios, es ir a los devocionales, horas nonas, ayuno, vigilia, buscar a Dios. Amén. ¿Qué hizo Ana? ¿Cuál era su necesidad? Un hijo. ¿A dónde fue? Al templo. Fue a Dios. Fue a Dios. La viuda, ¿a quién fue? Al varón de Dios. Varón de Dios, mira, pasa esto, pasa lo otro. No fue donde el amigo, donde el familiar, fue donde el varón de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero es que muchas veces se nos es difícil depender de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto vamos donde el amigo y le decimos, mira, necesito tanto de dinero. Y el amigo va y enseguida. Pero cuando vamos donde Dios, Padre, necesito pagar esto. Dios no es enseguida. De pronto sí es enseguida, pero de pronto Dios se demora. Pero de que llega, llega. Entonces eso es lo que nos cuesta más de pronto, depender de Dios. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Escuché la historia de un pastor, que el pastor se casó sin pedir la guía de Dios y tenía un llamado grande de Dios. Se murió la esposa. Luego nuevamente a los 5 o 6 años se casó con otra mujer sin pedir la guía de Dios. Se murió la esposa. Tremendo, ¿verdad? Después le oró a Dios. Ahora sí se dejó guiar de Dios y se casó por tercera vez. Y esa era la esposa. Vino a Venezuela, comenzó un ministerio y hoy tiene un ministerio grandísimo. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Movimiento Misionero Mundial. Ese fue el testimonio que una vez escuché de ese pastor. O una vez, no sé si lo escuché o lo leí en un libro
de alguien que trajo avivamiento. Si no es él, es alguien que trajo avivamiento en Venezuela. Comenzó por Venezuela, después estuvo en Colombia, después en Ecuador. Y ese hombre, cuando decía eso, oye, tremendo. Dios me mató hasta a mi esposa para que yo hiciera la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. ¿Dónde estarían esas personas? En el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios para entender sus cosas. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Cristo Jesús. Amén. Tenemos que buscar a Dios. Cuando busquemos a Dios, vamos a entender cuáles van a ser nuestras necesidades. Y Dios nos va a guiar. Amén. Dios no va a decir, hey, por aquí no es, por aquí no es, por aquí sí es. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. No es que ahora con lo que le dije, no es que, no, yo me novio con alguien y cuando me vaya a casar, no, le oro a Dios, ay, esa no es. Desde un principio hay que preguntarle a Dios si es esa o si no es esa. Amén. Si es ese o si no es ese. Bendito sea el nombre de Dios. Esa historia está en un libro que hay aquí en la iglesia de los grandes misioneros, de historia de los grandes hombres en tiempos antiguos. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que, alabado y glorificado es Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Yo te invito a colocarte sobre tus pies. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si sabes cuál es tu necesidad, ven como Ana al templo a llorar, a gemirle a Dios, a decirle a Dios que nos supla. Bendito sea el nombre de Dios. Pero siempre hay que tener en cuenta que nuestra necesidad principal es buscar a Dios. Ana buscó a Dios, lloró en el templo. La viuda de Sarepta buscó al varón de Dios, es decir, buscó a Dios y Dios la bendijo. Si tú buscas a Dios, Dios va a suplir tus necesidades. Si tú tienes que la primera necesidad es el dinero como pensaba el cojo, de pronto vas a estar ahí y vas a demorar tiempo, pero cuando te des cuenta, de pronto la misericordia de Dios actúa y sana. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando el cristiano empieza a buscar a Dios, cuando el cristiano empieza a buscar el reino de los cielos y su justicia, cuando el cristiano empieza a buscar al Señor, Dios va a suplir toda necesidad. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. Y si hay algo que no suple, gloria al Señor. Porque de pronto nuestra necesidad no era solucionar ese problema, sino la necesidad era fortalecernos como cristianos. Amén. De pronto era fortalecernos como cristianos. La necesidad de pronto era que padezcamos de hambre. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, vamos a depender de Dios. En la época que no tenía trabajo, almorcé crispeta un día, al día siguiente almorzamos frijol y otro día creo que no almorzamos nada. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿cuál era mi necesidad? Era buscar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Me dio ese día que tenía comida? No. Ese día de pronto no comimos, pero es que esa no era mi necesidad. Mi necesidad era saber que por Dios también hay que aguantar hambre, que padecer. Amén. Alabado y glorificado es Dios. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Pero cuando nos demos cuenta, gloria a Dios, gracias bendito Dios porque estoy padeciendo, gracias bendito Dios por esto. Y entonces Dios ¿qué? Nos ayuda. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si ya tú sabes cuál es tu necesidad, yo te invito aquí al altar. Vamos a orar por esas necesidades. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si has pedido de pronto equivocadamente, bendito sea el nombre de Dios. Dile, Dios, suple mi verdadera necesidad.
Alabado y glorificado es Jesucristo de Nazaret. ¿Y Él qué? Y Él obrará. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Él obra. Aunque uno no sepa, aunque uno a veces no entienda, Él obra. Bendito sea el nombre de Dios. Y Él hoy quiere suplir tu necesidad. El Señor hoy va a suplir tu necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. Tú viniste al ayuno, fue a buscar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra de Dios está diciendo hoy que Él va a suplir tu necesidad. Tú viniste al altar como Ana, viniste a llorar, viniste a clamarle a Dios, porque sabes que la solución está en Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y así como viniste a clamarle, así como viniste a pedirle a Dios, Él va a conceder, Él va a suplir tu necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y es en el templo, es en la presencia de Dios. Ana fue al templo, la viuda fue donde el profeta. Bendito Dios. El cojo iba al templo, pero él iba a buscar plata, pero la misericordia de Dios llegó y Dios suplió su necesidad. Le dio fuerza a sus tobillos y a sus pies, y él se levantó porque esa era su necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. De pronto estás angustiada, de pronto estás atribulada por muchas necesidades que tienes, pero hoy Dios va a suplir, hoy Dios va a suplir, hoy Dios va a suplir. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. En Dios, es en Dios, es en Dios. En Dios se quita todo, en Dios se quita todo. Alabado y glorificado es el nombre de Dios. Llora, llora, pero Dios va a suplir la necesidad. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Mira a esta mujer, Dios. Mira a esta sierva, bendito Dios. Mira a esta mujer, bendito Dios. Está buscando, Dios, que tú supla una necesidad, Dios. Está buscando, Dios, que el dolor se vaya, bendito Dios. Ahora, Dios, suple toda necesidad, Dios. Suple, bendito Dios, la necesidad en su vida, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Sé tú, Dios, fortaleciendo sus pies, Dios. Fortaleciendo sus tobillos, Dios. La verdadera necesidad, Dios, que hay en ella, Dios. Súplela, Dios. Súplela, bendito Dios. Súplela, Dios. Súplela, Dios. Suple, Dios. Suple, Dios. Te presento su vida, bendito Dios. Suple, Dios, toda necesidad, Dios. Llévate el dolor, Dios, y suple, Dios, toda necesidad, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Grande eres tú, Dios. Grande eres tú, Dios. Las lágrimas, Dios las seca. 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 Las lágrimas, Dios las seca, Dios. Tu gloria, Dios, y tu poder, bendito Dios. Ahora, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, muéstrale, bendito Dios, a tu hija, bendito Dios, cuál es la necesidad, Dios, verdadera, bendito Dios. Muéstrale, bendito Dios. Muéstrale, bendito Dios. Muéstrale, bendito Dios. Muéstrale, Dios, que tiene que buscar tu reino, Dios, el reino de los cielos, Dios, y lo demás vendrá por añadidura, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, ministrala, Dios, llénala de tu gloria, Dios, llénala de tu poder, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios. Tú eres Dios grande, Dios, tú eres Dios maravilloso, Dios, y para siempre, Dios, es tu misericordia, Dios, porque para siempre, Dios, es tu misericordia, Dios. Grande eres, Dios. Dios, quita todo dolor. Dios, quita todo dolor. Dios, quita el dolor. Dios, quita el dolor. Dios, quita todo dolor. Alabado y glorificado es el nombre de Cristo Jesús, Dios. Suple, Dios, toda necesidad, bendito Dios. Suple, bendito Dios, toda necesidad, Dios, en su corazón, Dios. Toda necesidad familiar, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios. Engrandécete, Dios, engrandécete, bendito Dios. Mira a mi hermana, bendito Dios, tu sierva, bendito Dios. Que tu gloria, Dios, caiga sobre su vida, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Que sea tu poder, bendito Dios. Que sea tu gloria, bendito Dios. Ayuda a mi hermana, Dios. Dale tu fortaleza, Dios.
que da tu fuego, Dios, y tu presencia, bendito Dios. Llévate, bendito Dios, la soledad, bendito Dios. Llévate, Dios, la tristeza, bendito Dios, y que sea tu gloria, Dios, tu poder, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Tu sierva, Dios, tu sierva, Dios, tu sierva, Dios. Bendícela, Dios, llénala, Dios, llénala, Dios. Bendícela, Dios, bendícela, Dios, bendícela, Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Te pregunta Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Te está preguntando Dios hoy día. Hoy te está preguntando Dios. Porque Él la va a suplir. 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 El profeta, el sacerdote le dijo a Ana: así te haga Dios. Así te haga Dios conforme a tu necesidad. Así te digo, así te haga Dios, Jennifer, conforme a tu necesidad. Así te haga Dios conforme a tu necesidad. Así te haga Dios conforme a tu necesidad. Así te haga Dios conforme a tu necesidad. Alabado y glorificado es Dios. Ahí está Dios, 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 ahí está Dios. Dile: Dios, mi necesidad es esta, Dios, mi necesidad es esta, Dios, mi necesidad es esta. Y Dios la va a suplir, Dios la va a suplir, Dios la va a suplir, Dios la va a suplir. En la presencia de Dios se va el dolor se va fuera el dolor, se va la tristeza, la desesperanza, se va fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la sangre poderosa de Jesucristo. Oh, bendito Dios, mira estas mujeres, Dios, mira estas siervas tuyas, Dios, suple toda necesidad, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Mira la necesidad, Dios, de mi hermana, bendito Dios. Tú eres grande y maravilloso, Dios. La necesidad de Ana era de un hijo, Dios. La necesidad de mi hermana, bendito Dios, tú la conoces, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que tú supla tu necesidad, Dios. Te pido, bendito Dios, que tu gloria esté en ella, bendito Dios. Que sea tu poder maravilloso en su vida, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios, suple toda necesidad, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, que este varón, bendito Dios, este hijo tuyo, Dios, sea un siervo tuyo, bendito Dios, lleno de gloria, Dios. Abre su entendimiento, Dios. Abre su inteligencia, bendito Dios. Ministrale, bendito Dios. Ministrale, bendito Dios. Llévate lo que no es tuyo, bendito Dios. Llévate lo que no es tuyo, Dios, de su vida, bendito Dios. Que crezca, bendito Dios, normalmente, bendito Dios. Que crezca en estatura, Dios. Que crezca en lo físico, Dios. Que crezca en sabiduría, Dios. Que crezca en inteligencia, Dios. Que crezca en poder, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre, oh Dios. Gloria a ti, Dios. Gracias, Dios. Bendito es tu nombre, oh Dios. Alabado y glorificado eres, Dios. Fuerza, Dios. Fuerza, bendito Dios. Fuerza, bendito Dios. Fuerza, Dios. Todo lo que esté reprimido, bendito Dios, sácalo, Dios, de mi hermano, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Y abre puerta, bendito Dios. Abre puerta, bendito Dios. Abre puerta, Dios. Abre puerta grandísima, bendito Dios. Abre puerta grandísima, Dios. Como dijo el sacerdote, así te haga Dios. Así te digo, que se abran puertas ahora, Dios, en la vida de mi hermano, Dios. Y puertas grandes, Dios. Se abren puertas grandes. Se abren puertas grandes. Puertas de madera grandes se abren. Puertas de madera grandes se abren. Puertas grandes de madera se abren y quedan abiertas. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Alabado y glorificado es el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias por mi hermana, bendito Dios. Que tu gloria, Dios, y tu poder, bendito Dios, sea sobre mis hermanas, bendito Dios. En el nombre
de Jesucristo de Nazaret, Dios. Bendice, Dios, este varón, bendito Dios, que sea siervo tuyo, Dios, que sea lleno de tu gloria, Dios, que sea lleno de tu poder, Dios, que sea lleno de tu santidad, bendito Dios. Toca su vida, Dios, abre su entendimiento, Dios, sabiduría, bendito Dios, sabiduría, Dios, guarda sus pasos, bendito Dios, apártalo del mal, bendito Dios, apártalo del mal, Dios, apártalo del mal, Dios, que no lo pueda tocar, bendito Dios, y que tu gloria lo llene, Dios, que sea tu poder llenándolo, Dios, que sea tu gloria llenándolo, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, este siervo, Dios, delante de ti, Dios, siervo, Dios, que sea un ministro tuyo, bendito Dios, lleno de gloria, Dios, lleno de capacidades, Dios, capacidades en su mente, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, que sea inteligente, Dios, que sea lleno de entendimiento, Dios, y de sabiduría, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Gracias, bendito Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. Tú eres Dios maravilloso, Dios. Tú eres Dios glorioso, Dios. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la alabanza. Ana lloró y después recibió la necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. Has llorado y va a recibirla en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, oh Dios de la gloria, porque tú sabes, Dios, de lo que tenemos necesidad delante de ti, Señor. Padre, te digo, Dios, en esta hora, Dios, vamos a partir de este lugar, Señor, pidiendo siempre que tú vayas delante de nosotros, guardando nuestros pasos, nuestro andar en ti, Señor. Siempre esté tu fortaleza en nuestras vidas, oh Dios, y que se haga conforme siempre tú has propuesto en nuestras vidas, Señor amado. Te pedimos, Dios, que seas tú bendiciendo nuestras vidas siempre, oh Dios. Bendice, Dios, aún a mi hermano Boris, Señor. Sé tú dándole cada día más de lo alto, Señor, conforme sea tu palabra revelada en su vida, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por este servicio de ayuno en el cual partimos, oh Dios, con el gozo que tú has derramado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.